Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy hablaremos sobre la solución numérica de ecuaciones no lineales. Pero antes de comenzar, ¿sabes qué es una ecuación no lineal? Una ecuación no lineal es aquella en la que la incógnita aparece al menos una vez elevada al cuadrado, por lo que su gráfica no es una recta. Entonces la función tendrá dos tipos de soluciones. Soluciones reales, esto significa que la gráfica de la función va a cortar con el eje de las x, o soluciones complejas, es decir, que la gráfica de esta función no corta el eje de las x y entonces tenemos una solución imaginaria. Bien, para resolver numéricamente este tipo de ecuaciones podemos recurrir a los métodos numéricos, los métodos cerrados y métodos abiertos. ¿Qué significa que sean métodos cerrados o métodos abiertos? Bueno, en los métodos cerrados necesitamos un intervalo y en ese intervalo debe estar la solución real, mientras que en los métodos abiertos no se requiere de un intervalo que contenga la solución real. Hay que decir que los métodos cerrados generalmente siempre convergen. Esto significa que siempre encuentran una solución. Sin embargo, los métodos abiertos no siempre convergen, es decir, no siempre encuentran una solución. Pero cuando convergen, lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados. En esta unidad de formación veremos los principales métodos cerrados y abiertos implementados en ingeniería, como lo son el método de bisección, falsa posición, en el caso de métodos abiertos, Newton-Raphson y secante. Veamos el primero de estos métodos, que es el método de bisección, donde partimos de una función f de x a la que se le quiere encontrar una solución. Lo que vamos a hacer es proponer estos dos puntos, x inicial y x final, para localizar una de las raíces en este intervalo. Suena complicado, pero no te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Desarrollaremos el siguiente ejemplo paso a paso. Bien, para este ejemplo nos piden resolver la siguiente ecuación no lineal en los intervalos de 0 a 2 con un porcentaje de error menor al 8%, utilizando el método de bisección. Una vez conocidos estos datos, tenemos el primer paso, en donde vamos con la iteración número 1, donde necesitamos calcular xm. xm no es más que x final, el punto final del intervalo, más x inicial, el punto inicial del intervalo, dividido entre 2, dándonos como resultado para este ejercicio de 1. Posteriormente pasamos a evaluar la función con cada uno de los puntos anteriormente mencionados, con x inicial, x media, que es el punto que acabamos de calcular hace un momento, y x final. Realizamos la evaluación de funciones y obtenemos un resultado de menos 1 para el caso de xy, de menos 1 para el caso de xm y de 1 para el caso de x final. Debemos conocer si estos dos puntos contienen a la raíz. Para poder saber esto hay que evaluar el punto inicial y el punto final en la función y multiplicar cada uno de ellos. Si esto sale con un número negativo, es decir, que si es menor a 0, entonces contienen a la raíz. Pero ¿por qué un número negativo? Bueno, si tenemos los dos puntos de este lado, xy y xf, donde xy va a ser negativa y xf va a ser positiva, al momento de multiplicar las evaluaciones nos va a quedar menos por más, valor de menos, lo cual va a ser un número menor a 0. ¿Qué pasa si xy estuviera de este lado? Bueno, obtendríamos un número positivo y xf sería positivo, dándonos como resultado un valor positivo. Por lo tanto, no se cumpliría esta condición y la solución real estaría fuera del rango de estos dos puntos. Y si x final la tenemos de este lado, entonces xy sería un número negativo y xf sería un número negativo. Por ende, negativo por negativo da positivo, por lo que no se cumpliría esta condición. Posteriormente, como vimos en la sección pasada, necesitamos comprobar en cuál de las mitades se encuentra ubicada la solución de esta ecuación no lineal. Por lo que pasamos a multiplicar f de xy por f de xm, dándonos como resultado menos 1 por menos 1, positivo. Por lo tanto, la raíz no se encuentra en esta primera mitad. Pasamos a la evaluación de xm por xf,
dándonos como resultado menos 1 por 1 de menos 1. Por lo tanto, es un valor menor a 0, es decir, en esta segunda mitad se encuentra la raíz solución de esta ecuación en estudio. Por lo que nos queda un nuevo intervalo, es decir, ahora xm se convierte en la x inicial y x final se mantiene con el punto número 2. Pasando a la siguiente iteración, como paso 2 tenemos este nuevo intervalo de 1 y 2 y bueno, volvemos a calcular xm. Para este caso tenemos x final de 2, x inicial de 1 dividido entre 2, dando como resultado 1.5. De igual manera evaluamos para x inicial, que es el caso de 1, x media de 1.5 y de x final, que es el punto número 2, dando como resultado menos 1 de menos 0.25 y de 1 para el caso de x final. Posteriormente procedemos a analizar y conocer en cuál de las mitades se encuentra la raíz para esta segunda iteración. Por lo tanto, f de xy por f de xm nos daría un valor positivo, es decir, no se encuentra en esta primera mitad. Caso contrario, para xm por xf nos dará un valor negativo, es decir, la raíz se encuentra entre estos dos puntos que vamos a evaluar nuevamente. Pero anterior a ello vamos a calcular qué porcentaje de error tenemos para la iteración número 2. En este caso el porcentaje de error se calcula de manera absoluta obteniendo el valor de xm que acabamos de calcular hace un momento menos el valor de x inicial, en este caso de 1.5 menos 1 dividido entre xm, que para esta iteración 2 es de 1.5 multiplicado por 100, dándonos un porcentaje de error de 33.3%. Bien, con este porcentaje de error aún nos encontramos muy arriba del porcentaje de error propuesto por el problema, que tiene que ser menor al 8%. Así que pasamos a una nueva iteración. Para la iteración número 3 volvemos a hacer el cálculo de xm recordando x final, que es de 2 más 1.5, que en este caso es la x inicial, dividido entre 2, dando como resultado 1.75. Procedemos a evaluar la función tanto con x inicial, recordando que x inicial para este caso es de 1.5, posteriormente xm, que acabamos de calcular hace un momento, de 1.75, y el punto final, que sería el valor de 2 en este intervalo, dando como resultado menos 0.25, 0.3125 y un valor de 1. Bien, una vez realizada la evaluación pasamos a multiplicar xy por xm, dándonos como resultado un valor menor a 0, es decir, negativo, por lo que refiere que la raíz o la solución de esta ecuación se encuentra en esta primera mitad. Si multiplicamos xm por xf nos dará un valor positivo, por lo tanto no se encuentra en esta mitad. Pasamos al cálculo del porcentaje de error recordando xm, que fue el que calculamos hace un momento, menos xy, que en este caso es de 1.5, dividido entre 1.75%, dándonos como porcentaje 14.3%. Aún nos encontramos por arriba del porcentaje de error sugerido, por lo que pasamos a una cuarta iteración con un nuevo intervalo de 1.5 como valor inicial y 1.75 como valor final. Pasamos al cálculo de xm, 1.75 más 1.5 dividido entre 2, dándonos como resultado 1.63. Evaluamos la función en xy, en xm y en xf, dándonos como resultado menos 0.25, 0.63 y 0.3125. Al realizar las operaciones de fxy por fxm, en esta sección nos va a dar un valor negativo o menor a 0. Por lo tanto, la raíz se encuentra en esta primera mitad. Al realizar la misma operación con el caso de xf, nos da un valor positivo. Por lo tanto, la raíz no se encuentra en este segundo segmento. Al realizar el porcentaje de error, calculamos 1.63 menos 1.5 dividido entre 1.63 por 100 nos da un valor de 7,97%, que al reivindicar con el porcentaje de error sugerido nos encontramos ya por debajo del error que nos propone este ejercicio. Por lo tanto, podemos indicar que la solución de este ejemplo es de xm igual a 1.63, recordando que esta es una solución aproximada. En resumen, para aplicar este método numérico es necesario contar con la función f de x, un punto inicial, el punto final y el error permisible. Posteriormente,
evaluar si dentro de estos dos puntos existe una raíz. Para esto f de xy por f de xf tiene que tener un valor menor a 0. Una vez haciendo esto, hay que redefinir nuestros límites y calcular el error relativo. Cuando el error calculado sea menor al permitido, entonces xm es la solución. Con esta pequeña introducción estamos más que listos para nuestra sesión síncrona por Zoom. No olvides responder las preguntas designadas en la caja de comentarios que está aquí abajo, ya que es parte de la evaluación continua. Hasta la próxima. Chao.